Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. Lo que vamos a ver ahorita a continuación es la unidad de tratamiento de floculación. Si ustedes recordarán, digamos que casi siempre donde hay coagulación, también hay floculación. A veces se entiende que una no puede existir sin la otra. Es decir, yo no puedo hacer una coagulación efectiva de los coloides que hay en el agua si no hago floculación. Sin embargo, hay un tren muy específico, un tipo de tren específico, en donde la floculación se puede omitir siempre y cuando la cantidad de sólidos suspendidos o la cantidad de materia orgánica es muy pequeña. ¿Listo? O sea, de pronto sí existe, pero no es tan, digamos que está en niveles aceptables. ¿Listo? Entonces, por eso uno puede tomar la decisión de floculación. Sin embargo, muchos la prefieren, ¿listo? Para simplemente completar, se podría decir, el ciclo en donde los sólidos suspendidos se reúnen y puedan sedimentarse posteriormente. Entonces, básicamente, como veíamos en la coagulación, que es un fenómeno de mezcla rápida, la floculación, por el contrario, es un proceso de agitación suave. Hizo agitación suave y continua, que obviamente debe realizarse cuando el agua tiene coagulantes, ¿listo? Y tiene el propósito de que se formen flocks para que puedan ser removidos fácilmente por la sedimentación. Los flocks no se forman en la coagulación. Lo que se hace en la coagulación simplemente es aplicar un agente químico para que las sustancias se puedan atraer entre sí, pero quien realmente hace el proceso físico de atracción para que se forme esas bolitas de materia orgánica es la floculación. ¿Listo? Entonces, la, ¿cómo se lleva a cabo la floculación? Pues después del coagulante, después de que el coagulante se ha mezclado con el agua, se empiezan a adherir y aglutinar las partículas que son generalmente difíciles de sedimentar. ¿Listo? Dando formación a los flocks, como ustedes lo ven acá. Este tipo de agitación es rápida, ¿listo? Entonces aquí se está coagulando. Aquí de pronto hay una cámara de paso en donde también se genera una agitación rápida, pero aquí en esta tercera cámara ya es una agitación más suave y de cierta manera las partículas ustedes ya las ven mucho más notorias, ¿listo? Porque ya se aglutinaron. Entonces, para que dichos flocks aumenten de tamaño y ganen suficiente peso, para que se puedan sedimentar, es necesario someter el agua a agitación suave o agitación lenta. Para que el flóculo pueda formarse completamente, se requiere de una agitación decreciente, es decir, un poco más fuerte al principio para luego ir disminuyendo hasta que sea muy leve al final para que el flóculo alcance su tamaño y un peso aproximado sin que se pueda permitir la sedimentación en el flóculo. O sea, nuestra intención siempre va a ser que el flóculo sedimente, pero no puede sedimentar en el mismo floculador. Esto tiene que sedimentarse una unidad posterior. Por lo tanto, para que esto ocurra, los periodos de detención hidráulica son mucho más grandes que en los de coagulación. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, los periodos
de tensión hidráulica, que sería el mismo tiempo de mezcla, tendría que ser menor a 1 segundo o menor a 60 segundos, ¿cierto? Entonces aquí no. En floculación los tiempos son mucho más altos. ¿Listo? Normalmente a veces estamos hablando desde 30 a 60 minutos. Bueno, el crecimiento del floc es inducido básicamente por el contacto entre las partículas de diámetro menor a una micra. Por lo que para estudiar este proceso es supremamente indispensable tener en cuenta tres cosas importantes. Entonces, la primera es cómo vamos a hacer la agitación. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la forma adecuada para producir agitación? Lo segundo es el gradiente de velocidad. Y tercero, por supuesto, el tiempo de tensión. ¿Listo? Entonces, la eficiencia de este proceso depende de esas tres variables fundamentales. Bueno, la floculación realmente tiene dos objetivos, ¿listo? Siempre es importante saber cuál es el propósito del tratamiento para que asimismo uno pueda saber o uno pueda justificar por qué lo incluye dentro del tren de tratamiento. Entonces, el primer objetivo es, por supuesto, formar el floc con base a la reunión o a la acumulación de microfóculos. ¿Listo? Y lo segundo, que también es muy importante, es que la floculación tiene el objetivo de compactar el floc. ¿Qué significa compactar? Básicamente significa disminuir su grado de hidratación o básicamente deshidratar. ¿Listo? Entonces, de esta manera uno puede producir una baja concentración volumétrica. Es decir, que cada vez que se vuelven más pesados, sí, básicamente el que tú le quites esa concentración volumétrica hace que cada vez se vuelvan más pesados y entre más pesados se vuelvan, pues hay una alta eficiencia en la fase de separación. ¿Listo? Es decir, lo que viene posteriormente, que son las unidades de sedimentación y filtración. Bueno, hay varios factores que influyen en el proceso. ¿Listo? Y entre esos, por ejemplo, está este primero, que es la forma en que interactúan las variables. ¿Listo? Entonces, las variables más importantes en el proceso de floculación, por, obviamente por ser más fácilmente controlables, son primero la dosis de coagulante, segundo la intensidad de mezcla o gradiente medio de velocidad y tercero el tiempo de floculación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de intensidad de mezcla, pues nuestra intención es buscar como ese valor óptimo de gradiente. ¿Listo? Porque no quiere decir que entre más tiempo o menor agitación yo pueda dar, pues mucho mejor el proceso, ¿no? Pero ¿qué tanto es menor? O sea, ¿cuál es ese valor óptimo de gradiente? Entonces, básicamente, el valor óptimo de gradiente se produce cuando produce una turbiedad residual mínima. Es decir, cuando el tiempo, cuando, por ejemplo, el tiempo de floculación y la dosis de coagulante permanezcan constantes, pero dejando siempre una turbiedad residual mínima. ¿Listo? Ese es el valor óptimo de gradiente. Otro factor que influye en el proceso es, por supuesto, la calidad del agua. Entonces, la concentración y la naturaleza, por supuesto, de las partículas tiene una notable influencia en el proceso de floculación. Por regla general, es más fácil flocular aguas con alta turbiedad y que presenten una amplia distribución de tamaños. ¿Listo? Sin embargo,
partículas que tienen gran tamaño, como por ejemplo la arena fina, durante los picos de elevada turbiedad, inhiben el proceso. ¿Listo? Entonces, sí, la alta turbiedad ayuda mejor a mejorar la floculación, pero si se excede, lo puede inhibir totalmente. Entonces, motivo por el cual cuando la turbiedad del agua es superior a 1000 UNT, unidades nefelométricas, es súper indispensable utilizar tanques de presedimentación o desarenadores. ¿Listo? Ahí es supremamente importante. Sin embargo, la presedimentación o los desarenadores es algo que no puede faltar en ningún sistema de tratamiento. Otro factor importante en el proceso es la influencia del tiempo de floculación. Entonces, la permanencia del agua en el floculador durante un tiempo superior o inferior al óptimo no produce resultados satisfactorios, por lo que se hace necesario aproximar lo más ajustable posible el tiempo real de detención al tiempo nominal escogido. ¿Listo? Y ya más adelante en el diseño vamos a ver de qué se trata eso. Esto puede lograrse mediante la división de compartimientos del tanque de floculación con pantallas deflectoras. Entonces, de pronto, por ahí lo noté cuando hicieron la sustentación de la primera parte. Normalmente el floculador o el tipo de floculador más utilizado es de este tipo. ¿Listo? Es de flujo horizontal con pantallas deflectoras. ¿Listo? También hay pantallas deflectoras con flujo vertical. Ese también se aplica, pero el más común es este. ¿Listo? Es un floculador netamente hidráulico, es decir, para que el agua se traslade de un sitio a otro, no necesita, simplemente necesita su propia energía. ¿Listo? Eh, y no sé si lo detallaron cuando cuando empiecen a diseñar esto, ustedes lo van a detallar en su propio diseño, pero estas pantallas deflectoras no siempre tienen la misma distancia. De hecho, normalmente son varias cámaras, entonces en cada cámara la distancia entre estas pantallas va aumentando. ¿Listo? Entonces, entre más angosto sea su espacio, pues el flujo se intuye que va a ir más rápido de un lado a otro. Mientras que si se va ampliando, pues el agua va fluyendo de manera más lenta. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta lo que les decía anteriormente, que para que haya una excelente floculación, normalmente la mezcla es lenta, ¿listo? Pero al inicio es mucho más rápida que al final. Entonces, de esa manera es como se controla esos cambios de mezcla. ¿Listo? Y por último, tenemos que un factor que influye supremamente en el proceso es la influencia del gradiente de velocidad. ¿Listo? Entonces, el gradiente de velocidad debe presentar un escalonamiento gradual, lo que les decía anteriormente. Y, por supuesto, debe ser decreciente. Esto produce mejores resultados en cuanto a remoción de turbiedad. Lo que se hace en la práctica, como les decía, es dividir el floculador en varios compartimientos o varias zonas. Mírenlo, aquí se ve esquemáticamente, creo que se ve mejor que la imagen anterior, pero esto es lo que ocurre. Es un tanque, pero se dividió en secciones o zonas, como también se conoce. Y esas zonas, el gradiente, se busca que el gradiente cada vez se haga menor en cada una, ¿listo? Se recomienda que existan al menos 3 zonas,
¿listo? Donde el gradiente en esta zona 1 sea mayor al gradiente de la zona 2 y el de la zona 2 sea mayor al del gradiente número 3. ¿Listo? Miren, aquí se ve perfectamente cómo en la zona 1 la distancia entre paneles es mucho más pequeña que esta. ¿Listo? Y uno trata de diseñar eso, bueno, uno diseña eso en los diseños, por supuesto, para saber exactamente cuánto es esa distancia. Bueno, hay diferentes tipos de floculación. Tenemos la primera, que es la floculación pericinética, y esto que se presenta de forma espontánea. Y esta es una floculación que es debido al desplazamiento continuo de las moléculas de agua producido por el movimiento browniano. ¿Listo? Y o por la gravedad. ¿Listo? Entonces, el peso de las partículas es el que hace caer estas mismas partículas y se tiendan a aglomerar. La energía propulsora de este tipo de floculación es la misma energía térmica del fluido. ¿Listo? Y por el contrario, tenemos otro tipo de floculación que es la ortocinética. ¿Listo? En esta se presenta debido a los gradientes de velocidad que son inducidos en el fluido por energía mecánica o por energía hidráulica. Entonces, el aumento de velocidad aumenta notablemente la velocidad de colisión de estas mismas partículas. Algo interesante de identificar en estos tipos de floculación es ver qué tipos de partículas son las que normalmente se aglomeran si se tiene floculación pericinética o ortocinética. Entonces, las partículas contenidas en el agua están sometidas a floculación debido a ambos mecanismos. ¿Listo? Ambos mecanismos pueden ocurrir de manera simultánea. Sin embargo, la influencia de una u otra depende del tamaño de la partícula, eh, de la mayor tamaño de partículas que contenga esta agua. ¿Listo? Entonces, para partículas muy finas, prevalece el movimiento browniano. ¿Listo? Es decir, prevalece la floculación pericinética. Y para partículas mayores a una micra, el gradiente de velocidad es generado por la agitación del agua. ¿Listo? Es decir, prevalece la floculación ortocinética. Entonces, el proceso de floculación pericinético es extremadamente lento. ¿Listo? El que se hace simplemente por inercia del movimiento natural del agua, o sea, por gravedad, ese es, ese es demasiado lento, por lo cual este no es realmente de interés práctico en el tratamiento de agua. Por esta razón, las consideraciones de diseño que acabamos de ver se presentan para solamente la floculación ortocinética. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de los floculadores o de los dispositivos que realizan la floculación, la mezcla lenta. ¿Listo? O la floculación. Entonces, estos dispositivos se pueden clasificar según el tipo de energía utilizada para producir la agitación. Entonces, en este primer grupo tenemos floculadores hidráulicos. ¿Listo? Este tipo de floculadores utilizan la energía hidráulica disponible a través de la pérdida de carga que puede generar la misma estructura.
¿Listo? La misma estructura donde se va a realizar este proceso. Entonces, estos floculadores, a su vez, se clasifican según el sentido del flujo. Entonces, yo les hablaba, hay unos floculadores de flujo horizontal, ¿listo? Como los que ven acá, ¿listo? Aquí. No sé si detallan que el movimiento del agua va de esta forma. ¿Listo? Así, así, así. Y luego pasa a la siguiente cámara y va ta, 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 así. ¿Listo? Eh, este tipo de floculadores están constituidos por canales en donde son acoplados varios tabiques o pantallas, los cuales pueden ser hechos normalmente en cemento, bueno, en concreto, realmente, o a veces uno los encuentra en madera. ¿Listo? Obviamente una madera bien tratada, que no se vaya a podrir, ni que, o sea, ni que no, que no se vaya a afectar por el paso del agua, ¿no? Entonces, a través de estos tabiques se fuerza el agua a circular con un movimiento de vaivén. ¿Listo? Alrededor de los tabiques haciendo prácticamente giros de 180 grados, lo cual produce la turbulencia que es requerida. Los de flujo horizontal, el agua se desplaza en sentido horizontal, por supuesto, entre dos tabiques consecutivos. ¿Listo? Haciendo el giro al final en cada uno. Y los de flujo vertical, vamos a ver si por aquí tengo, así, los de flujo vertical, esta es como una vista en perfil. Entonces, lo curioso de entre uno y el otro no es solamente la disposición o la forma en que fluye el agua, también es que, no sé si lo notan, pero en el floculador horizontal, este no tiene ninguna, o sea, está a superficie libre, ¿listo? No tiene ninguna cubierta por encima. Pero estos, los verticales, sí deben tener una cubierta encima, porque si no, no habría forma de cómo apoyar estos paneles o estas pantallas. ¿Listo? Entonces, hay pantalla sujeta arriba, sujeta abajo, o más bien sujeta arriba y apoyada hacia abajo, sujeta arriba y así sucesivamente. Entonces, el agua baja, sube, baja, sube. Esos son los de flujo vertical. ¿Listo? Entonces, en estos, las condiciones de diseño son relativamente similares, pero su operación es totalmente distinta. Bueno, existen algunas ventajas y desventajas principales para los diversos tipos de floculadores hidráulicos. ¿Listo? Entonces, una de esas ventajas, por ejemplo, es que los floculadores hidráulicos de tabiques no requieren equipos electromecánicos, por lo cual para la planta eso se traduce en ahorro de energía eléctrica y en ahorro de costos de operación. Otra cosa importante es que existe una disminución de la vulnerabilidad de la unidad por fallas de sus componentes. ¿Listo? Normalmente cuando los equipos o cuando las unidades necesitan de un equipo electromecánico, estos siempre están sujetos a, bueno, pueden ocurrir fallas por una mala operación o por la misma sí, una mala operación o porque efectivamente pues los equipos en algún momento pierden su eficiencia, su vida útil, ¿cierto? Pero también es porque normalmente se tienen que llevar a cabo mantenimientos, entonces estos mantenimientos pueden durar mucho tiempo, a veces traen equipos del exterior, entonces los mantenimientos no los hacen aquí mismo, entonces toca enviar el equipo eh,
donde se compró, normalmente Europa, entonces eso tiene que ir en barco, se demora 2 meses y medio llegando, es un mes arreglándolo y vuélvalo a enviar otros 2 meses por barco, entonces siempre se demora. Entonces las unidades, este tipo de unidades pues salen de servicio, ¿listo? Y pues si se tiene otro tipo de equipo electromecánico, pues se utiliza mientras tanto ese, pero si no, pues ahí sí graves. Entonces, esa es la cuestión, que estos equipos no sufren por vulnerabilidad de este tipo de fallas. También algo supremamente ventajoso de este tipo de floculadores es que son muy fáciles de operar. Bueno, el operario tiene que estar pendiente de que, digamos, si existen natas, porque normalmente aquí se ven natas o espuma, pues las va removiendo y todo eso, pero no hay necesidad de que el operario tenga que sufrir algún tipo de capacitación extra para, por ejemplo, mantenimiento o operación de equipos. Entonces, realmente son fáciles de operar. Otra cosa importante que resaltar es que el tiempo de floculación pues, es el mismo que se determina en el ensayo de Harris, porque el ensayo de Harris, recordemos, él nos da la dosis, pero también nos puede decir cuál es la velocidad de rotación que debe haber en floculación. Y eso entonces, si puedes hacer este ensayo y lo haces frecuentemente, pues ese mismo valor que sale en ese ensayo de Harris lo puedes utilizar acá. Entonces, eso es súper importante. Sin embargo, hay varias desventajas. ¿Listo? O bueno, hay una ventaja que se resalta bastante de este tipo de floculadores y son el espacio que ocupa. ¿Listo? Sobre todo o especialmente el floculador de flujo horizontal. Este tipo de unidades son de las que más consume terreno en un tratamiento de potabilización. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, que en este tipo de floculadores se pueden llegar a presentar algo que se conoce como cortocircuitos, sobre todo en la parte final de la estructura y también, bueno, ahorita les digo, pero esto de los cortocircuitos es súper interesante porque, digamos, depende mucho de cómo diseñaste tu floculador. Entonces, cuanto mayor sea el número de compartimientos que hayas diseñado, menor serán los cortocircuitos del agua. ¿Listo? Esto de los cortocircuitos significa que el agua no salga del tanque en el tiempo que le corresponde. O sea, quedan estancados y no existe ese flujo o esa agitación constante y continua. ¿Listo? Entonces, esa porción de flujo queda retenido en un tiempo mayor al que le corresponde o incluso los cortocircuitos también se generan porque el flujo queda retenido en un tiempo menor al establecido. Es decir, sale más rápido el agua de lo que uno estableció. Entonces, este tipo de unidades sí es muy vulnerable a esto. Y otra desventaja que se tiene es la rigidez de los gradientes. Es decir, tú diseñaste, listo, para un gradiente de velocidad específico y digamos que la calidad del agua eventualmente cambió, algo pasó, la dosis de coagulante cambió y eso provoca que tengamos que cambiar los gradientes de velocidad. Los gradientes de velocidad responden a la distribución de las pantallas y las pantallas yo no las puedo mover. Entonces no es una estructura flexible para este tipo de optimizaciones. ¿Listo? Muy diferente sería si yo utilizara un equipo electromecánico para hacer la rotación o la mezcla y a ese rotor o a esa mezcla sí le puedo cambiar su velocidad.
¿listo? Entonces, por lo tanto, también cambiaría el gradiente de velocidad. Bueno, ahora tenemos los floculadores mecánicos o electromecánicos. Bueno, realmente pueden ser mecánicos o electromecánicos. ¿Por qué? Porque si son mecánicos, quiere decir que esta rotación sí se puede llevar a cabo sin necesidad de consumo de energía eléctrica. Es decir, el operario tiene que mover en la parte superior o en algún sitio. ¿Listo? Una manivela o algo que haga rotar las aspas que ustedes están viendo ahí. Entonces, hay floculadores rotatorios o reciprocantes y hay floculadores verticales y horizontales. Digamos que estos floculadores mecánicos o electromecánicos requieren de una fuente de energía externa, ¿listo? Que permita mover los agitadores en el mismo tanque donde va a circular el agua, ¿listo? O en una serie de tanques, en donde el agua permanece un determinado tiempo. Yo creo que, digamos, si uno dejara, no es común encontrar floculadores mecánicos, precisamente porque si su rotación depende de cómo opere el operador, pues digamos que no va a ser un movimiento continuo o constante, ¿listo? Y teniendo en cuenta que los tiempos de retención son muy grandes, entonces usted no va a tener el operario, hay 30 minutos dándole a la manivela. Entonces, generalmente estos floculares son electromecánicos, ¿listo? Para generar ese movimiento. Entonces, estos floculadores también presentan una serie de ventajas y desventajas que vamos a hablar a continuación. La primera es que los floculadores de eje horizontal, estos que ustedes ven acá en esta figura, requieren normalmente de una cámara o también se conoce como un pozo seco al lado del tanque de floculación, simplemente para acomodar los motores o los mecanismos que impulsan el sistema. Muy diferente es, por ejemplo, los floculadores de eje vertical, que son estos, y normalmente estos no requieren de pozo seco. ¿Listo? Porque el conjunto de mecanismos o el motor se encuentra en la parte superior, ¿listo? En la corona de los muros. Y normalmente lo que se coloca es como una especie de viga en el centro donde se apoya ese motor, ¿listo? No sé si aquí lo alcancen a ver, en la imagen anterior habíamos visto que era como una viga metálica, que es como un voladizo. Bueno, al principio se ve mucho mejor, pero es un voladizo y ahí se apoya el motor también. ¿Listo? Entonces no hay peligro de que el agua vaya a dañar los mecanismos porque pues están fuera del alcance de este. Pero muy diferente es los floculadores horizontales. ¿Listo? Otra de las ventajas que tiene este tipo de floculadores mecánicos que no tiene los hidráulicos es que estos tipo no genera o no contribuye a la formación de cortocircuitos. ¿Listo? Debido a que, pues digamos que estos son más flexibles de operar y tienen una diversidad de formas de cómo cambiar la velocidad de mezcla. ¿Listo? En el grupo de floculadores electromecánicos, digamos que los más populares son los de paleta de eje vertical. ¿Listo? Estos ofrecen la mejor solución, por lo cual el proceso de diseño, o digamos que hay unas guías que yo les monté en el Classroom, y esas guías tienen, digamos que en su gran mayoría,
son, son destinadas a este tipo de floculadores. ¿Listo? Donde sus paletas, no sé si ustedes alcancen a ver, pero las paletas tienen como unos tablones. ¿Listo? Esta distribución de tablones, la forma en que yo los dispongo, cambia dependiendo del tipo de diseño. Entonces yo puedo tener simplemente puedo tener esta misma distribución, 4 paletas, pero que 2 queden al extremo y 2 más o menos queden en la mitad. ¿Listo? Eso se hace para buscar optimizaciones y mejorar la eficiencia de floculación, pero pues para tomar la decisión de hacer esa distribución, pues hay que hacer los cálculos adecuados. Bueno, y quiero mostrarles esta tabla en donde se resumen prácticamente todos los tipos de floculadores que normalmente pueden encontrarse en una planta de potabilización. ¿Listo? Entonces, los que me gustaría destacar son los hidráulicos, ¿listo? Porque si bien es cierto, los electromecánicos, eh, por ejemplo, sé que en El Dorado hay unos, me parece que esos sí son eh, de eje horizontal, si no estoy mal. Bueno, generalmente las grandes plantas, las que manejan un caudal de operación demasiado grande, obviamente utilizan floculadores mecánicos. Pero las plantas municipales, las más pequeñas, sí son floculadores hidráulicos y por lo mismo, básicamente porque el ahorro energético pues se evidencia durante la operación. Entonces, lo que quiero destacar de esta tabla es que hablamos de cada uno de los tipos de floculadores según el sentido del flujo. ¿Listo? Del sentido de rotación del mismo floculador. Pero hay algo interesante acá y es cómo se conocen comercialmente o en la práctica. Entonces, por ejemplo, los de flujo horizontal, bueno, flujo horizontal o flujo vertical se conocen como floculadores de tabique, ¿listo? Pero también hay unos de flujo vertical muy conocidos y utilizados que son los famosos floculadores tipo Alabama. ¿Listo? Entonces, estos son interesantes de diseñar y también en las guías que les subí se encuentra el paso a paso de o digamos los parámetros de diseño que se deben tener en cuenta. ¿Listo? Están bueno, los mecánicos, los rotatorios y los reciprocantes. Entonces, los más utilizados son los rotatorios. Entonces, los de paleta, que son los que habíamos visto acá. Estos son los de paleta o los de turbina. Visto que los de turbina son un poco más parecidos al primer video que los de turbina son estos. Y pues hay otros donde pues es importante que tengan en cuenta que existen, pero no son muy comunes aquí en Colombia. Y otra cosa importante es mostrarles algunos parámetros de diseño que se deben tener en cuenta para, ya sea si usted quiere diseñar un floculador mecánico o un floculador hidráulico. ¿Listo? Entonces miren que algo de destacar es que no importa qué tipo de floculación usted quiere hacer, normalmente el número de cámaras que uno debe utilizar como mínimo son 3. ¿Listo? Entonces por eso convierte que esa unidad sea demasiado grande. Se hace la sumatoria de cada una de las cámaras, por supuesto. En la unidad hidráulica, miren que el gradiente de velocidad generalmente es un poco menor al de la unidad mecanizada. Y los tiempos de agitación son mayores con floculadores electromecánicos. ¿Listo? Pueden durar un poco más en generar el floc
en el agua. En cambio, en las unidades hidráulicas no lo es mucho. Entonces, cuando a veces el tiempo de retención es un factor importante para tu diseño, por eso, para eso se utilizan las unidades hidráulicas. ¿Listo? Por eso son como las más utilizadas.